del curul 94 no se encuentra presente dentro del hemiciclo de la Asamblea Nacional. Señores asambleístas, se abre el debate. Tiene la palabra la asambleísta Marcela Holguín. Gracias. Buenas noches, señor presidente encargado de la sesión. Ni las amenazas, ni el boicot, ni la PJ, ni la falta de internet, tampoco la supuesta ausencia, eventualmente, de un voto electrónico, podrán impedir esta noche que este Pleno de la Asamblea Nacional resuelva y decida sobre el informe que ha sido presentado con fecha 25 de mayo por la Comisión Pluripartidista ad hoc. Señora Guadalupe Llori, el país está simplemente cansado de su obstinación por aferrarse a un cargo, de sus mañas para evitar que se investiguen las denuncias que han sido presentadas en su contra por haber supuestamente, entre otras cosas, diezmado a funcionarios de esta propia Asamblea Nacional, 2 funcionarios y 2 exfuncionarios. El país está cansado, señora Guadalupe Llori, de su cinismo al utilizar la justicia como nuevamente pretende hacerlo esta noche para quedarse en la impunidad pese a todo lo que ha hecho durante estos 3 largos meses. Estamos cansados de sus pactos para que el gobierno le dé otra oportunidad para corregir sus errores. Y nos preguntamos y le preguntamos también al gobierno y a la bancada oficialista, que no está presente esta noche, ¿cuáles de todos esos errores son los que le van a perdonar a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori? ¿Será acaso la amenaza de bomba que puso para que no se investiguen los actos ilegales que ella ha cometido? ¿Será acaso por apagar la luz de este Pleno de la Asamblea Nacional y salir corriendo para que no se apruebe la conformación de la Comisión Pluripartidista ad hoc? ¿Será quizá por las mentiras para suspender sesiones del Pleno y por las ilegalidades que ha cometido una y otra vez en reiteradas ocasiones? Señora Guadalupe Llori, sus acuerdos bajo la mesa, las mañas, las amenazas han servido para demostrar una sola cosa: usted ciertamente no representa a la gente. Usted, como se ha evidenciado en más de una ocasión, solamente está aquí presidiendo esta Asamblea Nacional para defender sus propios intereses, no los de la gente. Y por ellos llegó incluso a convertirse, lamentablemente, en una simple delegada del Gobierno Nacional, en una delegada más del Ejecutivo. Y así, por respeto a la independencia de funciones, usted ciertamente ya no puede presidir el primer poder del Estado. El informe de la Comisión Pluripartidista ad hoc, que ha cumplido con todo aquello que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, también lo evidencia. Usted ya no puede ser la presidenta de la Asamblea Nacional. Su actuación, señora Llori, no solo ha dejado en vergüenza a esta legislatura y a los 136 asambleístas que formamos parte de ella. También ha traicionado a todos los que en alguna vez creyeron que usted actuaría en función de las necesidades y de los intereses del pueblo ecuatoriano, de los derechos de la gente, de aquellos que alguna vez levantaron su voz para que no suban los combustibles, de aquellos que en este momento exigen salarios justos, de aquellos que exigen empleo, de quienes exigen dignidad. Usted y simplemente su ambición ha traicionado a aquellos a los que usted supuestamente juró defender y proteger. Por ello, de acuerdo a lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro de la sesión 772 del Pleno de la Asamblea Nacional,
Me permito, señor presidente encargado de la sesión, colegas asambleístas, presentar la siguiente moción. Aprobar el proyecto de resolución relacionado con el proceso de destitución de la asambleísta Guadalupe Llori de su cargo como presidenta de la Asamblea Nacional. En este sentido, presidente encargado, adjunto encontrará el proyecto de resolución correspondiente. Señor presidente, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, buenas noches. Asambleísta Salvador Quispe tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Pueblo ecuatoriano. Por favor, colegas asambleístas, está en uso de la palabra el asambleísta Quispe. Les ruego respeto. Evidentemente, podrá aquí más la fuerza que la razón y la ley. Evidentemente, la votarán, la destituirán. No será la primera vez, presidente, no será la primera vez, pueblo ecuatoriano, que aquellos que han gobernado o han desgobernado este país nos han dicho fuera. Ya nos dijeron hace un par de años atrás: runas, vuélvanse al páramo. Así nos gritaban. Son los mismos hoy día los que dicen: pecadores, bájense de la presidencia. Eso no les corresponde. Ustedes no representan a la gente. Claro, como somos movimiento indígena, como somos Pachacuti, entonces bájense de la presidencia. Le bajarán a la presidenta de la presidencia, seguramente, pero no porque le ha matado a José Tendetza. No. No le bajarán a la presidenta Llori de la presidencia de la Asamblea Nacional porque le mató a Bosco Bizuma. No, Ecuador. No le bajarán a Pachacuti de la presidencia de la Asamblea Nacional porque le mató a Freddy Teich. No. No le bajarán al movimiento indígena de la presidencia de la Asamblea Nacional porque terminó con la vida de algunos periodistas como Fausto Valdivieso. No. No le bajarán de la presidencia al movimiento indígena porque dejaron entregando las Cementos Guapán de propiedad de la Seguridad Social ecuatoriana a manos de extranjeros en el gobierno de la supuesta revolución. No le bajarán al movimiento indígena de la presidencia de la Asamblea Nacional porque dejaron entregando la Cemento Chimborazo en disque la plena revolución a manos de empresas privadas. Privatizadores. Esos son los supuestos revolucionarios. No le bajarán a la presidenta, no le bajarán a Pachacuti, no le bajarán al movimiento indígena ecuatoriano de la presidencia de la Asamblea Nacional porque corruptamente recibían los montones de plata de manos de Odebrecht. No, no le bajarán al movimiento indígena ecuatoriano de la presidencia de la Asamblea Nacional por tener las manos sucias por actos de corrupción. No. Silencio, carajo, estoy hablando. Por lo tanto, guarden el respeto debido, tanto por el lo que tanto, interviene el resto de presidente, asambleístas. por lo tanto, ponga orden, presidente. Silencio. Colegas asambleístas, por favor, y al colega que está en el uso de la palabra, que se guarde el debido respeto de todos, por favor. No le bajarán. No le bajarán, pueblo ecuatoriano.
Estos que cuando habla un runa se ponen a gritar y no le dejan hablar. Son acostumbrados como siempre. Acostumbrados como siempre. Cuando se le dice las verdades, empieza el relajo y no le dejan hablar. El pueblo ecuatoriano le conoce. No le bajarán al movimiento indígena de la presidencia de la Asamblea Nacional, porque aplicamos el decreto 813 y le despedimos a madres, a jóvenes, a todos, sin previo aviso, y le dejaron sin trabajo a miles y miles de ecuatorianos en la plena revolución. No le bajarán a la presidencia de manos del Pachacuti por haber entregado 4 millones de hectáreas del territorio nacional para las mineras canadienses, australianas. No, pueblo ecuatoriano. La bajarán, dizque, a la presidenta de la Asamblea Nacional porque no le ha dado el gusto cuando con pleno griterío dizque han pedido la apelación de la presidencia. Correcto. Hagan lo que les da la gana. No le bajarán a la presidencia de la Asamblea Nacional de manos de Pachacuti porque hayamos dejado entregando las líneas aéreas como TAME para que operen hoy empresas colombianas como Avianca, empresas chilenas como LAN. Dejaron entregando a manos extranjeras la carne fina en materia de aviación. Esos le bajan a la presidenta de la Asamblea Nacional, representada por Guadalupe Llori, de manos del movimiento indígena ecuatoriano. Señor presidente, nosotros seguiremos luchando. Yo le invito al pueblo ecuatoriano, no importa que hoy día nos bajen de la presidencia de la Asamblea Nacional, eso es algo demasiadamente pasajero, pero sí le invito al pueblo ecuatoriano a no permitir que con estas argucias intentan volver a controlar, no esa silla que está ahí, no la presidencia de la Asamblea Nacional. Están buscando volver a controlar no solamente la Contraloría, no solamente extrañan a su Carlos Polit, no Ecuador, no solamente buscan controlar toda la justicia, no solamente buscan que todos los jueces actúen como el juez de Manglar Alto, buscan toda la justicia. ¿Para qué? Para sus actos de corrupción, para la impunidad de sus actos de corrupción. Para eso buscan. Por eso, pueblo ecuatoriano, mucho ojo, y no solo que buscan controlar la justicia para tapar sus actos de corrupción, sino que también a renglón seguido lo que buscan es volver a subordinarle al pueblo ecuatoriano tal como sobrevivimos en los 10 años del 2007 al 2017. Por eso levantamos la voz de indignación y alerta al pueblo ecuatoriano. Eso es lo que está de por medio. Por eso no podemos callar. Las medidas cautelares están vigentes, haciendo respetar el derecho que tiene este movimiento indígena, que tiene una lucha de más de 500 años. Y gracias a esa lucha hemos conseguido estar aquí. No porque nos hayan negado, no porque nos hayan regalado nadie. Es más, nos han quitado, nos han robado la presidencia de la República el 7 de febrero del año pasado. Aquí estamos. Seguiremos luchando. Las medidas cautelares están vigentes y para constancia de la memoria de esta Asamblea Nacional y del pueblo ecuatoriano, pido, presidente, se dé lectura la resolución
firmada por el juez competente, que tiene que ver con la resolución otorgando las medidas cautelares y precautelando los derechos del movimiento indígena representado por Pachacuti. Por favor, presidente. Agradecemos la intervención del asambleísta Salvador Quispe. No es procedente la lectura extensa en virtud de que el tiempo suyo es de 10 minutos y está por fenecer, y es de conocimiento público las medidas que dictara el juez de la causa. Presidente, usted no puede negar el derecho de un asambleísta. Estoy pidiendo que se dé lectura una resolución emitida por la justicia ecuatoriana. ¿Por qué se niega el derecho a que se conozca una resolución de la justicia ecuatoriana? Reiteramos Insisto, que presidente, es de conocimiento público y ha concluido su tiempo, asambleísta. Asambleísta Peter Calo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. A los tiempos tengo el derecho a la palabra en este pleno de la Asamblea Nacional. Hoy me han tildado de rebelde y por eso quiero dar ese saludo de rebeldía al pueblo ecuatoriano. Cuando hablan del sagrado y histórico movimiento indígena, tenemos que levantar también nuestra voz. Y por ello, hoy quiero decir con la claridad al pueblo ecuatoriano, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que digan que la presidenta está representando a Pachacuti. Solamente está representando a pocos y ciertas personas y haciendo juego a la derecha ecuatoriana, a quien representa el presidente Lazo. Está representando al CREO, está representando a los banqueros. El movimiento indígena no representa a los grandes élites económicos. El movimiento indígena no representa a las glosas. El movimiento indígena es sagrado, carajo. Aquí no me vengan con cuentos. Si queremos debatir, debatamos con altura. Aquí está la nueva sangre, la juventud. Aquí estamos los asambleístas responsables del movimiento Pachacuti, brazo político del movimiento indígena, porque es un movimiento que nació en el seno de las luchas sociales, donde hubo sangre, persecución, judicializados, encarcelados y hasta hemos tenido pérdida de vidas humanas. El movimiento Pachacuti nació para defender a los pobres, a los humildes, a la clase trabajadora, que haya la justicia en la salud, en la educación, que haya la dignidad, la igualdad en este país. Ese es el movimiento Pachacuti, no para estar negociando. Aquí estamos de forma responsable y quiero decir hoy a la presidenta, ¿por qué no ha dado la cara y está el claro ejemplo? ¿Y por qué no está Guadalupe Llori? ¿Y por qué no están los asambleístas del gobierno, del CREO? Aquí estamos para decir al pueblo ecuatoriano, por supuesto el movimiento indígena va a seguir luchando en las calles. Por supuesto vamos a seguir exigiendo justicia. Por supuesto que vamos a seguir reivindicando contra este gobierno nefasto que solamente está gobernando para ciertos élites.
el alto costo de la vida que hoy está. ¿Acaso que nuestra gente en el campo, nuestros hermanos agricultores, la clase trabajadora, nuestros estudiantes están sufriendo la crisis que vivimos en este momento? Por supuesto, vamos a salir a las calles y ahí estaremos siempre con nuestros dirigentes de las bases de las organizaciones. Ahí estaremos. Por ello, he dicho y seguiré diciendo que aquí estamos para defender la transparencia, la verdad, y como un miembro más de la comisión, simplemente hemos hecho un trabajo responsable. Jamás vamos a tolerar la corrupción, venga de donde venga. Y por ello hemos mandado ya un informe con una recomendación. Y hoy el Pleno de la Asamblea Nacional, la máxima autoridad, sabrá tomar una decisión sabia, contundente, pensando en las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano. Aquí estamos para decir que somos también parte de esa lucha histórica. Aquí estamos para decir que vamos a defender la lucha del movimiento indígena. Aquí estamos para seguir diciendo que el movimiento indígena seguirá en resistencia hasta que haya justicia, hasta que haya la dignidad, hasta que haya la igualdad en este país. Jamás vamos a negociar a espaldas de nuestros pueblos y mucho menos con la sangre de nuestros hermanos que han dado la vida para la justicia de este país. Por lo tanto, la lucha continúa. Gracias, presidente. Gracias, colega asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Pamela Aguirre. Muchísimas gracias, señor presidente. Antes de iniciar mi intervención sobre el informe que presentamos en la comisión, le quiero decir al asambleísta Quispe, que parecía que huyó, pero ahí está. De nuevo, asambleísta Quispe, no fue suficiente en Ecuavisa. De nuevo, pues de nuevo le voy a decir en su cara que cómo se puede ver al espejo siendo la alfombra de un banquero. ¿Cómo se puede ver al espejo siendo un lacayo del supuesto imperio? Le voy a decir en su cara que cómo le puede ver a las bases cuando está permitiendo que este gobierno banquero le suba los precios de la urea, los precios de la leche, los precios del aceite. ¿Cómo puede regresar a ver a esa gente que confió en usted? El movimiento indígena se merece todo nuestro respaldo, pero usted ni Guadalupe Llori son los dueños del movimiento indígena. El movimiento indígena ha sobrevivido más de 500 años y nosotros también fuimos electos por ciudadanos indígenas que se merecen todo el respeto y que no tienen dueños. Mi aplauso y reconocimiento histórico al movimiento indígena. Mama Tránsito Maguaña, Mama Dolores Cacuango. Qué vergüenza pueden sentir esas lideresas de tener a una persona como Guadalupe Llori que no le representa, sino que representa la voluntad de un banquero que quiere deshacerse de todos los bienes del pueblo ecuatoriano. Aquí no se le está destituyendo ni por mujer ni por indígena. Aquí se ha presentado un informe que recomienda su destitución por incumplimiento de funciones. Nadie puede estar sobre la ley. Y le repito al pueblo ecuatoriano, mi cariño y respaldo al movimiento indígena, porque yo también provengo de una provincia que tiene presencia de los pueblos y nacionalidades indígenas. Pero jamás apoyaré ni aplaudiré a los ponchos dorados como usted, que han hecho de la política un negocio, que han hecho de la política un espacio para enriquecerse. Sin embargo, sus mentiras no nos provocan. Sus mentiras no van a hacer que retrocedamos
en la importante decisión que tenemos hoy. Usted habla de controlar la justicia. ¿Con qué cara viene a hablar de controlar la justicia cuando ustedes han operado con un juez de Morona Santiago que les dijo no, y ahora han operado con un juez de Quitumbe y vienen acá a presentar las medidas cautelares como que fueran la gran cosa en lugar de respetar esto, la ley orgánica de la función legislativa? Creo que perdí demasiado tiempo respondiéndole algo que todo el pueblo ecuatoriano ya le ha dicho. Respecto al trabajo que hemos realizado desde la comisión, en primer lugar quiero recordar que el presidente Guillermo Lasso, cuando asumió sus funciones, decía que uno de los mayores logros para él ha sido recuperar la democracia. ¿Y qué es la democracia? La independencia de funciones. Que la función ejecutiva no se mete en la función legislativa y que la función legislativa viceversa. Y que la función judicial no le puede decir a los asambleístas cómo tienen que actuar. Independencia de funciones es democracia. Y tener a jueces que nos digan cómo actuar es un atentado directo a la democracia. Por eso rechazamos la intromisión de la justicia, así como lo hizo la Asamblea en el 2021, cuando un asambleísta que estaba a punto de ser destituido por tener un carnet de discapacidad pidió unas medidas cautelares igual de espurias como las de ahora. ¿Para qué? Para protegerse. No. El Pleno de la Asamblea Nacional ya tiene un antecedente y la respuesta es no. El Pleno rechaza la intromisión de la justicia. La Ley Orgánica de la Función Legislativa nos ha dado a los asambleístas el derecho y el deber de ejercer un control político dentro de nuestra institución. El artículo 18, como lo dice claramente la Ley Orgánica de la Función Legislativa, habla sobre que se va a sustanciar procesos por incumplimiento de funciones a través de una comisión pluripartidista ad hoc de 5 miembros designados por la Asamblea Nacional. Esta comisión, ahora ya extinta, pero nació del Pleno de la Asamblea Nacional. Nació con más de 80 votos. Nació en cumplimiento del artículo 18. El Pleno de la Asamblea Nacional nos dio un mandato. Ante una denuncia presentada por el asambleísta Torres, nosotros, de manera responsable, garantizando permanentemente el debido proceso, hicimos un proceso en el cual hemos emitido un informe que recomienda la destitución. Quiero puntualizar que esta comisión es pluripartidista, así lo dice la ley, no pluribancadas. No teníamos que pedirle la venia o que ningún jefe de bancada nos mande por escrito y nos autorice quién sí y quién no le gusta. Esta comisión fue conformada por 5 partidos políticos distintos: Movimiento Justicia Socialistas 11, Partido Social Cristiano, Movimiento UNES, el Movimiento Pachacuti con el asambleísta Peter Calo y finalmente la Izquierda Democrática. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo sabemos que esos asambleístas cumplen los requisitos? Porque fueron electos por ese partido. Y eso lo sabe el Consejo Nacional Electoral. La comisión ad hoc, ya extinta, nació con amedrentamientos. Y le denunciamos al país que nos pusieron una amenaza de bomba, que la escolta legislativa trató de retirarnos varias veces, que existió un apagón en los sistemas, amenaza a los funcionarios, el cierre de la asamblea, amenazas con prisión, con destitución, entre otras tantas. ¿Y saben qué hicimos? Trabajar con más fuerza, con más responsabilidad y de manera más objetiva, porque eso nos encomendó el Pleno. Asambleístas, nosotros no seremos ni civil ni penalmente responsables por las opiniones ni por las decisiones o actos que realicemos en el ejercicio de nuestras funciones como asambleístas. No tenemos miedo ni a las medidas cautelares espurias ni a las amenazas de ningún tipo. Nosotros hemos emitido un informe y para construir este informe lo hicimos siempre
respetando el debido proceso. Y así como ese curul hoy se encuentra vacío, la asambleísta Yori fue juzgada en rebeldía por la comisión. ¿Por qué nunca fue? Porque nunca le dio la cara al país, porque nunca demostró si es que incumplió o no incumplió funciones. Sino la comisión, de manera objetiva, con las pruebas practicadas dentro de la comisión, logramos comprobar, pueblo ecuatoriano, se comprobó que incumplió el artículo 140 y el artículo 129 de la Ley Orgánica de la